Apreciados estudiantes, nuevamente muy buenos días. Me complace enormemente estarlos acompañando en su proceso de formación en este curso de problemas y estrategias de la enseñanza. Ya llevamos recorrido más de la mitad del curso, estamos por la quinta clase. Bienvenida, profe Adelaida. Querida profe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, sí señora, un placer conocerlas acá, muy buenos días, con un poquito de frío, pero bien. Baja. Mi profe, ya terminando, ¿no? Porque nos queda poco tiempo, ¿no? Ya sí, pasamos la mitad. Se fue. Esto es increíble. ¿Hasta cuándo es que tenemos plazo de la entrega de la segunda unidad? Hasta el 14 de noviembre, ¿no, profe? Sí, señora. Y posteriormente, ¿hasta cuándo vamos con plataforma activa? Hasta el 7 de diciembre. O sea que el 7 de diciembre debe estar todo listo, todo entregado, todo... No, y de hecho no podemos ampliar las fechas porque nosotros tenemos que subir notas el 12 de diciembre. Ok. Entonces es importante que tengamos en cuenta esta parte. Ok, profe. Entonces, ya saben, tenemos el tiempo contado. Ya no me vayan a decir que, profe, no alcancé a entregar mis tareas, mis trabajos, porque realmente vamos sobre el tiempo para finalizar este semestre. Un semestre que ha sido bastante nutrido, ¿no? Mira, yo estoy asombrada de la cantidad de información tan importante que los docentes les han facilitado en este proceso de aprendizaje, este proceso formativo. Realmente nunca había estado en unas sesiones tan ricas teóricamente. He aprendido, yo como docente he aprendido muchísimo de mis compañeros y yo sé que ustedes también. Deben sentirse muy orgullosos de todo lo que los docentes les han facilitado en este proceso. Y de todo lo que ustedes han absorbido. Sí, señores. Sí. Entonces, bueno, vamos a iniciar con nuestro curso de problemas y estrategias de la enseñanza. Vamos a hacerlo rápido, la sesión de hoy va a ser ágil, va a ser un poco más cortica, de pronto más chévere. Entonces nos vamos con la pregunta orientadora y, profe, como siempre, usted nos da lectura a la pregunta orientadora. Muy bien. ¿Qué aspectos son importantes en la enseñanza efectiva? Uy, son tantos. Enseñanza efectiva, ¿no? Estamos hablando del proceso que va desde el docente hacia sus estudiantes, o sea que no estamos hablando de aprendizaje en este momento, aunque hay algunos factores que se comparten entre enseñanza y aprendizaje, es decir, pueden ser iguales para los dos procesos, pero en este momento estamos hablando de la enseñanza. Entonces, para usted, ¿qué aspectos son importantes a la hora de enseñar efectivamente? Bueno, debe haber muchos más los de la presentación, porque yo sé que muchos de ustedes traen muchísima experiencia, muchísimos saberes previos que les van a enriquecer todo su proceso como docente. Entonces vamos a ir revisando uno a uno esos factores, vamos a las diapositivas. El primer proceso, bueno, yo tengo dos grandes procesos en mis diapositivas, Ajá. pero para mí la enseñanza efectiva parte de las habilidades del docente. Quiere decir que si usted no ha desarrollado las suficientes competencias en su labor docente, probablemente el proceso de aprendizaje en los estudiantes no sea el adecuado. Hemos hablado de aprendizaje vicario, ¿recuerda, profe? Sí, hasta donde los estudiantes repiten las conductas del docente, el lenguaje del docente, los aspectos no visibles del currículo que el docente transmite. Entonces, ¿hasta dónde las habilidades del docente se adquieren a través de, o se enseñan a través de aprendizaje vicario? ¿Y cuáles son esas habilidades del docente que deberían fortalecerse para que realmente la enseñanza sea efectiva? Y sobre todo estar dispuesto a aprenderlos, ¿no? Sí, la primera sería la disposición, claro que sí, ya vamos a revisarla. Ay, perdón. Entonces, las habilidades del docente se dividen en dos. Lo primero que debe tener un buen docente, un docente de primera infancia, profe, conocimiento y habilidades profesionales. ¿Y a qué se refiere eso? Ok. Yo les estaba trabajando en una materia que ellos ven que se llama currículo en primera infancia. Sí. Que cuando uno trabaja el currículo se debe tener muy en cuenta el perfil docente. Sí. Es muy importante la pertinencia y los conocimientos que tiene el docente para desarrollarla, la clase que va a desarrollar, la materia que le ha sido asignada. Entonces, esta es una de las primeras características que es vital, es sumamente importante. Mira, profe, yo me doy cuenta, bueno, yo sé que de pronto estoy siendo un poco atrevida, ¿no? Pero me doy cuenta que, por ejemplo, en los concursos de educación pública, se pueden presentar para primera infancia perfiles como psicología, trabajo social, terapia ocupacional. Entonces uno dice, bueno, ¿y este docente en un aula de primera infancia conoce y maneja el currículo de primera infancia? A veces no.
Bueno, porque realmente los perfiles están más relacionados con el área de las ciencias médicas, de ciencias de la salud, ¿no? Pues en el caso, por ejemplo, de la terapeuta ocupacional, no quiere decir que ella no pueda desarrollar habilidades en relación a la motricidad fina, gruesa y habilidades cognitivas de los niños, pero ¿hasta qué punto este tipo de perfiles traen el conocimiento en relación al currículo, en relación a los modelos pedagógicos aplicados a primera infancia, en relación a todo lo que debe ser la caracterización del ambiente para que realmente el proceso se lleve a cabo de la manera más efectiva? Entonces, bueno, el conocimiento y habilidades profesionales impactan absolutamente en la enseñanza efectiva. ¿Cuál debería ser el conocimiento de un docente de primera infancia, profe? Me parece que el conocimiento es lo que estamos haciendo ahorita, la parte de la formación. Muchos se quedan y dicen, ay, profesora, pero está siendo muy exigente, o hay muchas cosas que no, pero es importante los conocimientos en la psicología evolutiva, ¿sí? En el desarrollo de los niños, en la parte pedagógica, en la parte didáctica. O sea, yo necesito saber cómo voy a elaborar una clase, cómo la voy a desarrollar, y en esos conocimientos, entonces en la lectura, en el manejo de las matemáticas en la primera infancia, en el manejo del inglés en la primera infancia, en las ciencias sociales y ciencias naturales, en la primera infancia, ¿sí? Eso yo lo tengo que saber. Sí. Hay momentos que a mí me preguntan cosas que son propias de la pedagogía y a pesar de que a mí me encanta y de que yo trabajo mucho en educación y llevo tiempo, hay cosas que son propias de su saber. De los licenciados y queda como exactamente, exactamente, profe. Es decir, hay aspectos que son propios del conocimiento y las habilidades de cada profesión. Y en el caso de ustedes, los licenciados en pedagogía infantil, hay saberes y aspectos que son propios de su disciplina. Esos saberes solo los conocen ustedes y los desarrollan ustedes en su formación de pregrado. Y está relacionado con toda esa área de lo pedagógico, del quehacer en el aula y de las características de cómo diseñar un proceso de enseñanza de acuerdo al tipo de población y al ambiente en el cual ustedes se desempeñan. Otro aspecto supremamente importante de las habilidades del docente está relacionado con el compromiso y la motivación. Y entonces, ahorita la profe mencionaba cosas como esas, ¿no? Tener la disposición, mira. Sí, es importante. Entonces, lo primero es, bueno, el conocimiento de las materias. Habilidades para el manejo del aula. Esto me recuerda mucho a un estudiante que me escribía algún mensaje una vez a través de mensaje interno en la plataforma y me decía, profe, deme estrategias para saber cómo hago para tener mayor control de aula, porque es que en práctica me lo están criticando permanentemente. Pues miren, quien tiene el control del aula es quien tiene el conocimiento, independientemente de la edad en la cual nos estemos desempeñando como docente. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes las estrategias, porque tienes el conocimiento de las características de tus niños, tienes las estrategias apropiadas para la edad de los niños, conoces las características individuales de los niños que tienes en el aula, muy seguramente tus habilidades pedagógicas, tus destrezas pedagógicas son lo suficientemente fuertes para tener un mayor control de tu aula. Entonces, quien tiene el conocimiento, tiene el control del aula. El problema es que nosotros, a veces practicantes, a veces muy primíparos, ingresamos al aula sin tener el conocimiento, simplemente a ser de apoyo del docente, por ejemplo, en el proceso de práctica. ¿Y qué pasa allí? Pues que nos estrellamos con que, uno, no tenemos el reconocimiento de los estudiantes, por lo tanto, pues se nos ve como uno más. Y al uno más no se le tiene cierto nivel de respeto, ¿cierto? Y ellos huelen el miedo. Sí. Ellos lo huelen. Perdón, me retiro lentamente, pero lo huelen. Y lo otro puede ser que efectivamente como aún no traigo el conocimiento profundo de los, digamos, de las áreas a promover en proceso de aprendizaje, pues muy seguramente yo me quede corto a la hora de enseñar y no tengo las estrategias y las herramientas para tener el control de mis estudiantes. Eso pasa porque no tenemos la formación adecuada o todavía no hemos desarrollado las destrezas pedagógicas. ¿Qué más debe tener un docente, ¿no? ¿Cuál otra característica debe tener un docente en relación a sus habilidades para que la enseñanza sea efectiva?
pues debe tener estrategias instruccionales, conocimiento de modelos y teorías del aprendizaje. Y ustedes dirán, uy, pero ¿por qué en esta materia volvimos a ver las teorías del aprendizaje? Porque hemos hablado del modelo pedagógico. Bueno, porque es que sí depende de los modelos pedagógicos y del modelo con el que usted se case, se apropie, ¿cierto? Y del conocimiento de las teorías del aprendizaje y del desarrollo del niño, que usted realmente pueda desarrollar estrategias instruccionales. Es decir, estrategias de manejo de aula, estrategias que le permitan generar procesos de aprendizaje significativo. ¿Qué otro aspecto se debe tener para que la enseñanza sea efectiva? De parte del docente debe haber establecimiento de metas y habilidad de planeación instruccional. Mire, este es un valor agregado de las personas que estudian licenciatura en pedagogía infantil. Llevan al aula un plan elaborado, una planeación. Conocen su currículo, conocen sus planes de estudio, elaboran sus logros, sus competencias, y toda esta planeación que hacen en relación a sus clases hace que sus clases realmente sean beneficiosas para el niño. Pasa que muchos profesionales que logran pasar estos procesos de, ¿cómo se le dice, profe? Los profesionales que pasan a planta, cuando ingresan a planta en las secretarías de educación, pero no llevan el conocimiento en licenciatura, no son licenciados, ¿no? Ellos no saben elaborar planes en relación a su metodología, a sus planes de aula, diseñar una clase, hacer un protocolo, y como no llevan esta instrucción previa o no saben cómo manejar estos aspectos, pues lo más seguro es que su enseñanza sea ineficaz. ¿Qué otro aspecto debe manejar el docente para que su enseñanza sea efectiva? Además que la experiencia, no sé, la experiencia siempre se identifica. Uno ve a la pobre estudiante, a la pobre licenciada recién salida o recién llegada, y uno los nota y los niños lo saben. Eso es esas habilidades y esas destrezas también se van adquiriendo por experiencia. Es importante que ustedes aprendan a observar. Si ustedes están realizando la práctica, observen qué les gusta y qué no les gusta de la docente principal a la cual ustedes están apoyando, porque eso les va a ayudar a generar y a desarrollar las habilidades como tal que buscan y que requieren para ser un buen docente. Pues si su objetivo es ser un buen docente, ¿no? Mira, profe, no solamente es qué le gusta y no le gusta, sino observe la práctica docente, ¿no? Verifique qué método de modelo pedagógico, qué método está implementando la docente en el aula. Si realmente es un modelo constructivista, o es un modelo tradicional, o es un modelo de escuela nueva, o qué cosa está aplicando, qué aspectos está aplicando la docente en el aula, para así poder ver si efectivamente está siendo eficiente el proceso de enseñanza y aprendizaje. Uno puede decir que uno aplica aprendizaje significativo, ¿no? Y que se aprende en el hacer, pero usted no permite que el estudiante coja un marcador y escriba en el tablero. Entonces, ¿hasta dónde realmente el modelo pedagógico es lo que se está viviendo en el aula? Y realmente hasta dónde el conocimiento que trae la docente en torno a su modelo pedagógico está siendo eficiente. Hay que tener muy en cuenta ese aspecto. Muy bien. Eso con respecto a los conocimientos y habilidades profesionales. Y con respecto al compromiso y motivación del docente, porque es que este elemento juega un papel primordial en la enseñanza eficaz. Si el compromiso y la motivación del docente no son significativos, lo más seguro es que el proceso de enseñanza sea mediocre. Me encontré en mi proceso educativo personal con docentes a los cuales simplemente les interesaba sentarse en el escritorio, ponernos a hacer dibujitos en el cuaderno y matar 2 horas. O, bueno, vamos a la clase de educación física y nos ponían a correr alrededor de una cancha durante 2 horas hasta que nos desmayábamos. Y entonces yo digo ahí, ¿cuál es el compromiso y cuál es la estrategia de motivación del docente para que yo ame esta área del aprendizaje, ¿cierto? Yo personalmente soy mala para la educación física, y que me pusieran a correr al sol del mediodía alrededor de una cancha, pues realmente no, ni me motivaba ni me generaba ningún tipo de relación, como de empatía con el docente. Yo tuve una situación que fue el otro extremo, que fue el profesor que no quería salir a correr, entonces que nos ponía a compren el código, el manual de voleibol,
y nos estaba entrenando como si nosotros fuéramos jueces de voleibol o baloncesto, y nos ponía a leernos todo el manual. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, todas las clases de educación física, cuando uno quería por fin salir, eran quedarse, leíamos más que la misma clase de español. O sea, obviamente que uno lo sabe. Yo creo que, y le pasa a los estudiantes, no sé, tú, profe, lo verás, me dirás si sí o si no, que cuando vienen los niños de primaria con pasa de segundo a tercero, con un profesor que no le gustaba, que no organizaba, que no tenía manejo, y llega donde una profesora o profesor que sí tiene una estructura, que sí tiene una guía, que los pone a moverse, a cumplir un horario, a cumplir unas metas, a cumplir una estrategia, es terrible, pobrecito ese profesor. El primer trimestre del año es fatal porque no le generan resistencia, no quieren, ya se habían adaptado al anterior modelo. Eso uno lo ve. Ustedes lo ven, mis queridos estudiantes. Ustedes ven en los profesores que consideran buenos, los profesores que consideran malos, los profesores que no les gustan tanto, o cuando uno no prepara una clase. Ustedes saben. Sí, claro. Lo ven. O cuando hay estudiantes que dicen en un momento, es que esto ya lo vi, y lo repitió el profesor en otro momento, y esto ya me lo sé de memoria. Bueno, pues viene el caso que puede estar dentro de los elementos que requiere verse en la asignatura, pero pues uno nota que efectivamente es la repetición de la repetidera, que no hay nada nuevo, ¿no? Bueno, eso está relacionado con el compromiso y la motivación del docente. Si el docente no está motivado con su profesión, lo más seguro es que no haya una enseñanza eficaz. Por eso tenemos que elegir muy bien si es que queremos esto para ser docentes, porque esto implica un aprendizaje, un reaprendizaje, mucha motivación y sobre todo mucha disposición y capacidad de adaptación. Tolerancia a la frustración. Uy, sí, eso es tremendo. Paciencia. Y ustedes lo saben más que están estudiando licenciatura en pedagogía infantil. Definitivamente la edad escolar más difícil, así ustedes digan que la adolescencia no, para el docente, la edad escolar más difícil está entre los 3 años y los 9 años de vida. Es que el docente allí es un padre más y tiene que tener una asertividad absoluta en su acercamiento al estudiante. Entonces, de ahí la importancia de que haya ciertas condiciones personales específicas que se hayan estado trabajando para que el estudiante realmente esté en un proceso de enseñanza-aprendizaje eficiente o eficaz. Vamos a revisar nuevamente las diapositivas. Primero, ¿qué debería tener entonces el docente? Una actitud de escucha, ya lo venimos diciendo, una actitud de empatía con el estudiante. No vale la pena que el docente se esté quejando, ay, es que no quiero ir a ese salón porque ya están los más cansones. Hombre, este es su labor, ¿no? Piense bien y evalúe su actitud frente a su papel, a su rol. Segundo, hágase esta pregunta: ¿en qué tipo de maestro quiere usted convertirse? ¿Usted quiere ser el maestro que no le gustaba de su área, no sé, de matemáticas, de lenguaje, qué sé yo, ese maestro por el que entrar a la clase era desesperante, era maluco? ¿O quiere ser el maestro motivador que usted tanto recuerda? Porque hay maestros que uno recuerda con mucho afecto, ¿no? Con mucho amor. Que uno dice, esa sí me tuvo paciencia, esa sí me escuchaba, esa me dio la mano cuando yo lo necesité. En cambio hay otros que dicen, uy, no, qué jartera, yo a esa clase no quería entrar y cuando entraba me quedaba dormido. O tomábamos del pelo y tirábamos papelitos porque no había más que hacer. Ay, sí, eso es terrible, ¿no? O sea, hay clases que marcan y hay clases que no. Yo tuve una profesora que fue espantosa, o sea, no era para nada asertiva emocionalmente ni nada. Y se llamaba María Piedad. No tenía piedad en nada. Pero aprendí, aprendí todo lo que no quiero hacer, pero aprendí bastante, pero era muy... Uy, el látigo, le faltaba el látigo. Nosotros le hicimos hasta canción. Ya viene la clase, vamos a saltar, no sé qué, y le cantaba, y cantamos la canción y luego llegaba y como que eso nos calmaba, era muy chistoso. Ay, listo, otro aspecto que usted debe preguntarse: ¿qué fortalezas debe promover un maestro efectivo? Bueno, la pereza, el fastidio, el bajo rendimiento, la desinformación, la actitud negativa, la quejadera. ¿Eso es lo que debe promover un maestro efectivo? ¿O probablemente el maestro, realmente un maestro efectivo en el aula, deba promover actitud motivada frente al aprendizaje? Que usted vea que sus niños efectivamente sí quieren estar allí y que se divierten con sus clases. Que usted encuentre las estrategias, las herramientas para que sus clases sean dinámicas, para que realmente usted pueda hacer que su clase sea recordada o no.
Bueno, y este último, todo maestro en su aspecto personal, y ustedes creo que ya vieron esta asignatura, puede que unos y otros no, pero todo maestro en su aspecto personal debe tener un buen desarrollo socioemocional. ¿Y por qué? Gran pregunta. ¿Por qué? Porque ellos copian. Bueno, uno, el niño repite todos sus comportamientos. Dos, un maestro que no tiene un buen desarrollo socioemocional puede convertirse en un maestro castigador o violento. Ojo con eso, porque lo que marca de por vida es significativo. Y ustedes tienen un compromiso altísimo con primera infancia. Entonces, si mi capacidad socioemocional es adecuada, si tengo control de mis emociones, si he buscado la ayuda pertinente cuando la he necesitado, porque es que el maestro también tiene que aprender a buscar ayuda, tiene que aprender a limar sus emociones, a trabajarlas. ¿Para qué? Para que realmente el papel en el aula sea eficiente, sea eficaz, no se convierta en un problema más. Porque eso sucede. Maestro que tiene muchas situaciones emocionales muy abiertas, lo más seguro es que se convierta en un problema más a nivel de la institución educativa. Listo. Y otro aspecto, ya habíamos hablado acá, de que en una enseñanza efectiva, uno, se requiere habilidades del docente, ¿no? Pues el segundo punto es que se requiere un conocimiento de parte del docente de todo lo que son diferencias individuales. Vamos a hacer una revisión de qué son las diferencias individuales. Entonces, en ese momento solamente voy a trabajar dos aspectos, y lo voy a hacer muy brevemente en relación a las diferencias individuales. Uno es la inteligencia, es decir, todos sus niños no tienen las mismas habilidades ni el mismo tipo de inteligencia. Yo manejo inteligencia en relación a las teorías de inteligencia múltiple de Gardner, ¿cierto? Porque la inteligencia se relaciona con una habilidad, y es la habilidad para adaptarse a los contextos difíciles o a las situaciones adversas. Eso es inteligencia. Inteligente no es el que sepa más matemáticas. Significa que su habilidad primordial está relacionada con la matemática. Pero también hay niños cuya habilidad primordial está relacionada con el deporte. Ellos también son inteligentes. Entonces la inteligencia se relaciona con esas habilidades y capacidades que me permiten adaptarme al medio y ser exitoso en lo que yo sé hacer. Eso es ser inteligente. Existen varios tipos de inteligencia según Gardner, ¿no, mi profe? Sí, Existen como 8 tipos de inteligencia que ustedes ya han venido trabajando en otras materias, en otras asignaturas, y que muy seguramente a estas alturas de la vida ya se las saben. Pero es algo que usted debe tener en cuenta. Es decir, no solo debe tener sus propios estilos de enseñanza, sus propias habilidades como docente, sino también debe tener un amplio conocimiento de las diferencias individuales de sus estudiantes. Y el otro aspecto, aparte de la inteligencia, que debe usted manejar y tener muy en cuenta, y que muy seguramente lo ha trabajado en otras materias, está relacionado con los estilos de aprendizaje y de pensamiento. Sí, ellos los ven en técnicas de aprendizaje autónomo. Ok, perfecto. Entonces, los estilos de aprendizaje y de pensamiento le obligan a usted a darse cuenta que usted tiene un grupo de estudiantes muy heterogéneos, y que a veces el mismo método de enseñanza que yo tengo como docente no le sirve a esas diferencias individuales que tengo en el aula, que a veces me tengo que adaptar un poquito por aquí, un poquito por allá, pero que finalmente puedo encontrar un método que se adapte a la generalidad de mi curso, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a revisar estilos de aprendizaje y lo vamos a definir de la siguiente manera. Son las preferencias de las personas a la hora de usar sus habilidades. ¿Sí? Estilos de aprendizaje. Preferencias de las personas a la hora de usar sus habilidades. Es decir, yo tengo ciertas formas de aprender que se diferencian un poco de la profesora Adelaida. Ella tiene sus propias preferencias a la hora de adquirir habilidades o desarrollar sus habilidades. Eso es un estilo de aprendizaje. Yo puedo ser muy teórica, ella puede ser muy vivencial. Son sus diversas preferencias con respecto a la hora de adquirir habilidades o adquirir conocimiento. Eso es un estilo de aprendizaje. Yo tengo dos tipos de estilos de aprendizaje y los tengo acá en diapositiva. Y los he diferenciado de esta manera, aunque existen muchos estilos de aprendizaje. La profe Adelaida creo que los ha manejado ya varias veces. Sí. Yo los divido en dos. Sí, ¿en Entonces tengo estilo de aprendizaje impulsivo reflexivo, que está relacionado con el ritmo en que el niño adquiere todo el aspecto conceptual. Es decir, hay niños que lo adquieren en forma impulsiva e inmediata, y hay niños que son más reflexivos y más lentos para adquirir todo lo relacionado en términos teóricos y conceptuales. Joni le podría denominarlo como hay pragmático, hay activo, hay reflexivo también, y hay teórico. Perfecto. Ese podría ser un reflexivo. Ok, entonces ahí está impulsivo reflexivo. Podría ser.
Y tengo otro estilo de aprendizaje que yo lo denominé profundo superficial y que está relacionado con el significado de los aprendizajes. Es decir, hay chicos que realmente llevan a profundidad cada elemento o cada cosa que aprenden de su entorno. Hay chicos que lo dejan en forma superficial. Y está relacionado con que eso no me interesa o no es importante en ese momento de mi vida, o puede ser que eso sí me interesa y lo tengo que profundizar mucho. Entonces, profundo superficial está relacionado con el significado que yo le doy a los aprendizajes que voy adquiriendo. Esos son los dos tipos de estilos de aprendizaje que yo promuevo. Los promuevo porque los he leído y los he enfocado como en esos dos tipos. No, y además que son amplios y permitan Es que hay autores que tienden a ser muy específicos y muy centrados, y hay autores que tienden a ser demasiado amplios. Pero me parece que están bien porque van con lo que los profesores necesitan conocer. O sea, no siempre necesitamos sabernos específicamente todo, sino que me gustan esos dos tipos porque abarcan lo que necesitamos y nos permite clasificar, porque pues una cosa es que yo trabaje los estilos de aprendizaje cuando tengo un aula personalizada en donde tengo 7 niños, a trabajar estilos de aprendizaje cuando tengo 42 o 50 estudiantes, ¿no? O sea, es diferente. Tenemos que estar abiertos y ser muy prácticos para poder trabajar. Exactamente. O es muy diferente que yo tenga niños que tienen que requieren, por ejemplo, de una constante actividad física para adquirir el aprendizaje, a que tenga niños que sean un poco más centrados en lo teórico. Y entonces, bueno, yo tengo que tener en cuenta que los niños que aprenden teóricamente o de pronto de memoria, no van a tener o no van a alcanzar los mismos logros que los niños que requieren de un aprendizaje activo permanente. Algunos van a alcanzar muchos de mis logros, otros no. Algunos realmente van a pasar aprendiendo a leer y escribir en kinder, otros no. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta las diferencias de aprendizaje y los estilos de aprendizaje y de pensamiento para dimensionar hasta dónde mi papel como docente está siendo efectivo en el aula. Si yo no conozco estas dos situaciones, ¿no?, en la enseñanza, si yo no tengo en cuenta mis habilidades como docente y mis conocimientos en torno a las diferencias individuales de mis estudiantes, yo no voy a ser un docente efectivo. Mi proceso de enseñanza no va a ser efectivo. Y no voy a ser feliz. Es probable que no sea feliz porque veo que estoy fracasando en mi papel, en mi rol como docente. Estos son los estilos de pensamiento. Y los estilos de pensamiento se usan para transformar y manipular información en la memoria. ¿Qué quiere decir? Que algunas personas aprenden más fácil de una manera que de otra. Y otras de otra manera. Este método incluso se implementa en todo lo que es la investigación, profe. Sí, son dos métodos relacionados, por ejemplo, con la investigación. Entonces, dependiendo de lo que se vaya a investigar, se usa el método. Dependiendo del área del conocimiento en la cual se esté investigando, se usa el método. Pues igual, para muchos, aprender requiere de un estilo de pensamiento. Yo, por ejemplo, soy de un pensamiento deductivo. ¿Qué quiere decir deductivo? Que aprendo yendo primero a lo general y luego llevando ese conocimiento general a algún aspecto subjetivo o particular de mi vida que me permita asociarlo. No, en cambio yo soy al revés. Tú eres inductiva. Sí, yo voy más desde lo personal, desde lo pequeño, para poder entender el fenómeno afuera, porque de resto no lo logro entender. Ok, pues muchos de ustedes, mis queridos estudiantes, son iguales. Probablemente requieran primero comprender algo en su aspecto más elemental para después poder entender ese algo, ese tema, en su aspecto más general. Eso es razonamiento inductivo. O puede ser que su estilo de pensamiento les obligue primero a entender la generalidad del tema para luego ir a lo más específico. Por ejemplo, que van a aprender a sumar. Primero tal vez requieran entender el símbolo, ¿cierto? Ajá. Y después sí ir a comprender sumas grandes, sumas más, no solo de 2 más 2, sino 44 más 55, pero primero reconocer que es sumar en los deditos y estas cositas, eso es racionamiento inductivo. O puede ser que usted empiece de lo general, empiece aprendiendo en grande cómo sumar 40 manzanas más 5 y después sí vaya a entender que 2 más 2 son 4, y eso sería razonamiento deductivo. Todo depende del estilo de pensamiento que usted desarrolle, y eso está muy relacionado con la herencia y con la formación en el hogar.
Hay estudiantes que tienen más habilidades matemáticas que están relacionadas con el razonamiento inductivo y hay estudiantes que tienen más habilidades en relación a la reflexión o a lo teórico que está más relacionado con el razonamiento deductivo. Depende mucho de la herencia porque hay hogares en donde los padres todos se van por el área de la matemática, ¿no? El profesor de matemáticas, el ingeniero, el físico, y entonces allí el razonamiento inductivo es el que prima y está muy relacionado con la herencia. Como hay hogares en donde todos leen muy bien, escriben muy bien, pero son malitos para la matemática. Y allí prima el razonamiento deductivo. Entonces hay que tener en cuenta esos estilos de pensamiento. Y por supuesto vamos a ver un videito que nos va a permitir hacer una revisión de los estilos del aprendizaje. Entonces le vamos a pedir a Máster que nos dé un momentico, por favor, en el video para poder ver los estilos de aprendizaje en relación a las inteligencias múltiples. ¿Estamos listos, Máster? ¿Qué estilo de aprendizaje eres? No hay que etiquetar por individuo a un estilo de aprendizaje, ya que estos, aunque son relativamente estables, pueden sufrir modificaciones a lo largo del tiempo. Incluso, a medida que avanzan en su proceso de aprendizaje, las personas van descubriendo cuál es su mejor forma de aprender, dependiendo de condiciones tales como las circunstancias, contextos o tiempos de aprendizaje. El término estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cuando queremos aprender algo, cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias. Nuestro estilo de aprendizaje está directamente relacionado con las estrategias que utilizamos para aprender algo. Una manera de entenderlo sería pensar en nuestro estilo de aprendizaje como la media estadística de todas las distintas estrategias que utilizamos. Según predomine un sistema de representación u otro en este proceso, los alumnos podrían ser divididos en visuales. Estos tienden a pensar en imágenes y existe una mayor facilidad para absorber grandes cantidades de información con rapidez, por lo que establecen relaciones entre distintas ideas y conceptos de una manera más eficaz. Auditivos. El proceso de esta información la hacen mediante el sistema de representación auditivo y de forma secuencial y ordenada. Y kinestésicos. La información se procesa asociándola al cuerpo y a sus sensaciones y movimientos. Los alumnos teóricos adaptan e integran las observaciones que realizan en teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente. Piensan de forma secuencial y paso a paso. Les gusta analizar y sintetizar la información y su sistema de valores premia la lógica y la racionalidad. Los alumnos teóricos aprenden mejor a partir de los modelos o teorías y con ideas y conceptos que presenten un desafío, y se encuentran mucho más cómodos cuando tienen la oportunidad de preguntar e indagar. Por otro lado, les cuesta más aprender con actividades que implican ambigüedad e incertidumbre, en situaciones que enfatizan emociones y cuando tienen que actuar sin fundamento teórico. A los alumnos pragmáticos les gusta probar ideas, teorías y técnicas nuevas y comprobar si funcionan en la práctica. Los problemas son un desafío y siempre están buscando una manera mejor de hacer las cosas. Aprenden mejor con actividades que relacionan la teoría y la práctica, cuando ven a los demás hacer algo y cuando tienen la posibilidad de poner en práctica inmediatamente lo que han aprendido. Y presentan más dificultades cuando lo que les enseñan no está relacionado con sus necesidades inmediatas ni con aquellas actividades que no tienen una finalidad aparente, y tampoco cuando lo que hacen no está relacionado con la realidad. Los alumnos reflexivos tienden a adoptar la postura de un observador, que analiza sus experiencias desde muchas perspectivas distintas, recogen datos y los analizan detalladamente antes de llegar a una conclusión. Estos alumnos aprenden mejor cuando pueden adoptar la postura del observador, hacen proposiciones, analizan la situación y cuando pueden pensar antes de actuar. Sin embargo, les cuesta más trabajo cuando se les fuerza a convertirse en el centro de atención o se les apresura en una actividad y no la pueden planificar previamente. Los alumnos activos se involucran totalmente en las experiencias nuevas, disfrutan el momento presente y se dejan llevar por los acontecimientos. Suelen ser entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar primero y pensar después en las consecuencias. Llenan sus días de actividades y tan pronto disminuye el encanto de una de ellas se lanzan a la siguiente.
Les aburre ocuparse de planes a largo plazo y consolidar proyectos. Les gusta trabajar rodeados de gente, pero siendo el centro de atención. Estos aprenden mejor si las actividades son variadas y suponen un desafío, en actividades cortas y en situaciones de crisis. En cambio, su rendimiento es menos eficaz cuando tienen que adoptar el papel pasivo o cuando analizan e interpretan datos o en soledad. Los estilos de aprendizaje y la teoría de las inteligencias múltiples. Una de las teorías más apasionantes y mejor fundadas de las aparecidas en los últimos años es la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Gardner define la inteligencia como el conjunto de capacidades que nos permite resolver problemas o fabricar productos valiosos en nuestra cultura. Gardner define 8 grandes tipos de capacidades o inteligencia, según el contexto de producción: la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia corporal kinestésica, la inteligencia musical, la inteligencia espacial, la inteligencia naturalista, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Todos desarrollamos las 8 inteligencias, pero cada una de ellas en distinto grado. La inteligencia lingüística supone una sensibilidad al lenguaje oral o escrito y la capacidad de usar el lenguaje para lograr el éxito. No tiene dificultad en explicar, enseñar, recordar, convencer ni bromear. Las características de los alumnos con esta inteligencia: prefieren pasar el tiempo leyendo, contando cuentos o chistes, mirando películas, escribiendo en un diario, creando obras, escribiendo poemas, aprendiendo lenguas extranjeras, jugando juegos de palabras o investigando cosas de interés. Las capacidades implicadas de este tipo de inteligencia es la capacidad para comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura, la escritura, al hablar y el escuchar. Las habilidades relacionadas son hablar y escribir eficazmente. Listo, mis apreciados estudiantes, les voy a dejar en plataforma el video para que lo terminen de ver, es un poquito largo, pero la idea sí era que revisaran cuáles son los estilos de aprendizaje y los asociaran a los que mencionamos acá en el curso. Entonces, bueno, por el día de hoy eso es todo. Me encanta haberlos acompañado como siempre, estoy atenta a que me entreguen sus trabajos y tareas a tiempo. Muchas gracias, profe Adelaida. No, muy chévere, muchas gracias, profe. Bueno, encantada y bueno, que tengan una excelente semana. Hasta luego.